Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a buscar la palabra y vamos a buscar en nuestras Biblias, en esta ocasión, en Lucas capítulo 24, del versículo 13 hasta el 35. Vamos a ponernos de pie y voy a pedir a nuestro hermano Aldo que él, con voz fuerte y alta, lea este pasaje y después ore también por la palabra. Amén. Lucas capítulo 24, del versículo 13 hasta el 35. Amén. Lucas 24, del 13 al 35, lo va a leer nuestro hermano Aldo y después va a orar por esta palabra. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has subido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya al tercer día de esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: él vive. Y fueron algunos de los nuestros. Y fueron unos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hará tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tenernos aquí en tu casa, Señor, a nosotros, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que venimos para recibir tu palabra, amado Rey. Amén, sí, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú tienes
un plan para cada uno de nosotros, Señor, y nosotros lo creemos, Señor, y lo confesamos, Padre amado. Sí, Señor. En esta hora, Señor, que estamos aquí delante tuyo, Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nos nutra, nos fortalezca, nos hable, Señor. Usa tu siervo, Señor, nuestro pastor, Padre, Madre, que a través de él, Señor, podamos escuchar tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, esté en verdad, Señor, hablándonos, Señor, a nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, que no haya estorbo, Padre, en esta mañana, para poder recibir de tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que cada uno tiene una necesidad en este tiempo, Señor. Lo dejamos todo delante tuyo, Señor, a tus pies, Padre amado, confiando y creyendo, Señor, que eres tú que hace todo, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, delante tuyo, amado Rey. Bendice, Señor, este tiempo. Dejamos todo, Señor, en tus manos. Y te agradecemos y te bendecimos, Señor, por lo bueno y fiel que eres, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te agradecemos, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, Aldo. Podéis tomar asiento esta mañana. Gracias por tu ayuda, por tu oración. Y lo que nosotros en esta mañana vamos a seguir con esos encuentros con Jesús, bajo el mismo tema, ¿verdad? En el cual pues hemos visto algunas vidas cambiadas, transformadas por el Señor, ¿verdad? Hemos estado viendo, ¿verdad?, como aquellos encuentros personales con Jesús marcó un antes y un después en su vida y cómo les sirvió, ¿verdad?, para esas personas. Y yo espero que nos estén también sirviendo a nosotros también personalmente, ¿verdad?, las experiencias de otros, ¿verdad?, para así poderlo, ¿verdad?, aplicar también a nuestra vida y así para así también poder vivir, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor y mejorar cada día lo que se trata, ¿verdad?, nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. En este día, el encuentro con Jesús, vamos a centrarnos, ¿verdad?, en Cleofas y el otro. Solamente se nos dice en nuestro pasaje el nombre de Cleofas. Y el otro, hay alguien más con Cleofas, porque evidentemente eran dos, pero no nos dice la palabra cómo era, quién era, no nos dice la palabra si era hombre, si una mujer. Algunos dicen, ¿verdad?, especulan, ¿verdad?, que pueda ser su mujer, no lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice, pero vamos a ver nosotros esta mañana y vamos a ver la experiencia de Cleofas y el otro, como ellos tuvieron ese encuentro con Jesús, ¿verdad?, resucitado, y vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos juntos, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad?, aplicar su experiencia a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Cleofas? Bueno, pues como ya hemos dicho, sabemos, como hemos leído, era uno de los seguidores de Jesús, no era uno de los 12, ¿vale? Era uno de los seguidores de Jesús, es lo que nos dice la palabra. Hay ciertas probabilidades, pero sin una demostración, ¿verdad?, clara, ¿verdad? Hay una probabilidad de que fuera el marido de una de las Marías de las que fueron a visitar el sepulcro del Señor, porque dice la palabra del Señor en Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hay una probabilidad que fuera ese hombre, ¿verdad?, el esposo de una de las Marías, pero no hay seguridad de ello. Tampoco hay seguridad de ello, ¿verdad?, que fuera este hombre Cleofas, pero bueno, el padre de Jacobo, uno de los discípulos del Señor. Y eso, para eso hay una base bíblica, pero recalco y digo que no hay ninguna seguridad de ello, solamente podemos nosotros, ¿verdad?, leer y la podemos relacionar. Lucas 24:10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quien dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿verdad? Vemos que María, la misma María, la que estuvo en el sepulcro, ¿verdad?, y que María era la madre de Jacobo, con lo cual Cleofas hay una probabilidad de que fuera el padre de Jacobo, ¿verdad? Pero eso solamente son, ya te digo, suposiciones, pero no hay nada seguro de ello, ¿verdad? Y hemos leído en nuestro pasaje, ¿verdad?, que siempre me llama la atención y estos detalles que tú lo lees y pasas de ello, pero claro, realmente, como venimos diciendo, si están ahí es por algo. Y dice en el primer día de la semana, ¿verdad? No, dice,
y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Él dice, el mismo día. ¿Cómo que el mismo día? ¿El mismo día de qué? ¿El mismo día de qué? ¿Qué pasó ese día? Para que lo escriba, ¿verdad? El doctor Lucas, ese mismo día. ¿Ese mismo día de qué? ¿Qué sucedió ese día para que fuera mencionado ese día tan importante, verdad? Hermanos, ese mismo día, ¿verdad? Lo que se está haciendo referencia al primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Resucitó Jesús, el mismo día de la resurrección de Cristo. Es decir, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Es decir, que este acontecimiento, Jesús, lo que venimos diciendo es que en el mismo día Jesús apareció a las mujeres que iban al sepulcro, ¿verdad? A María, ¿verdad? Y apareció Jesús en el mismo día a Pedro, ¿verdad? Que luego fue más tarde, ¿verdad? Al sepulcro. Apareció Jesús en el mismo día a los 11 discípulos, ¿verdad? Y apareció en el mismo día a estos 2 discípulos. Es decir, que en el mismo día todo este hecho transcurre en un tiempo, ¿verdad? De 24 horas. Nosotros lo que leemos en el versículo, en el capítulo 24 de Lucas, todo esto sucede en un tiempo de 24 horas, excepto evidentemente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué lo que yo digo, por qué Emaús? Y por eso digo que mi opinión, puede ser que esté equivocado, pero vamos a ver a lo largo de esta mañana cuál es el enfoque que el Señor me llevó para darle a esta palabra. El camino de Emaús para mí, ¿verdad?, es el camino de una mala decisión. ¿Pero por qué? Tú puedes decir, pero bueno, ¿por qué? Puede ser, a lo mejor podemos decir, oye, puede ser que ellos vivieran allí, yo no lo sé. Puede ser que ellos, ¿verdad?, tengan alguna familiar o algún conocido, ¿verdad? Lo podemos deducir del versículo 28 y 29 de nuestro pasaje, porque estuvieron en casa, compartieron el pan y lo demás. Puede ser que haya alguna relación, alguna estrechez con este destino, con esa aldea que se llamaba Emaús, ¿verdad? Sabemos que esta aldea se encontraba a una distancia de unos 12 kilómetros de Jerusalén, con lo cual el viaje de Jerusalén a Emaús lo podía llevarles unos 2 horas aproximadamente, ¿verdad? Pero, hermanos, independientemente de cuál fuera el motivo de su viaje, en esta mañana quiero recalcar juntamente con vosotros, ¿verdad?, un hecho muy importante, ¿verdad? Yo digo una cosa, hermanos, si estos 2 eran seguidores de Jesús, evidentemente, por lo que hemos deducido, no podemos suponer que tienen una relación estrecha con Jesús. Han visto sus milagros, ¿verdad? Eran seguidores, ¿verdad? No eran de los 12 discípulos, pero sí eran seguidores. Han visto sus milagros, han vivido, ¿verdad?, los muertos resucitar, los ciegos viendo, los cojos andando, han visto, ¿verdad?, los milagros que Jesús hacía. Y ponía, como él dice más adelante, que ellos tenían toda su esperanza puesta en Jesús, ¿verdad? Pero también ellos posiblemente estuvieron en el monte, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, escucharon esa enseñanza del Señor. Pero también probablemente ellos, hermanos, importante a esto, ¿verdad?, habían escuchado las palabras del Señor Jesús que les decía, oye, yo me voy, yo me tengo que ir, y yo me voy a ir al Padre, pero yo no os voy a dejar huérfanos, sino que yo os voy a enviar al Consolador, al Paracleto, al Sustituto, ¿verdad?, para que Él esté con vosotros todos los días de vuestras vidas hasta el fin. Pero para que eso ocurra, ¿verdad?, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Que tenían que permanecer, ¿dónde? En Jerusalén. Oye, tenéis que permanecer unidos, no os podéis esparcir, no os podéis separar, no os podéis, ¿verdad?, ir cada uno por vuestro camino. Para que eso suceda, ¿verdad?, vosotros tenéis que estar unidos, ¿verdad?, y tenéis que estar juntos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está la promesa. En Jerusalén está la bendición del Padre que había de derramarse sobre los discípulos.
en Jerusalén iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos tenían que permanecer en Jerusalén. Por eso es lo que yo digo, que el camino de Emaús es una mala decisión. Y a veces, hermanos, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esta historia se repite? ¿Por qué esta historia se sigue repitiendo hoy en nosotros y en nuestra vida? ¿Por qué, hermanos, cuando tenemos alguna dificultad, cuando nos aparece, de verdad, un problema enorme en nuestras vidas, por qué cogemos el camino de la decepción, el camino equivocado, el camino del desánimo? ¿Por qué nos cogemos y nos vamos solos, verdad, hacia Emaús, hacia la desesperación, hacia el desaliento, verdad, hacia la tristeza? ¿Por qué somos así? ¿Y por qué no permanecemos juntos? ¿Por qué cuando tengo un problema, por qué no llamo a mi hermano para que él esté orando por mí? ¿Por qué me cojo yo y me voy mis cosas, verdad? Voy a mi camino, hago yo mis cosas, verdad? Porque ya las cosas se me han cruzado, ya no es como yo me esperaba y no es como yo pensaba que fuera, ¿verdad? Pero hermanos, lo que venimos diciendo, la importancia también de permanecer juntos también como iglesia, ¿verdad? Juntos como iglesia, juntos como pueblo de Dios. Porque, como dice Jesús, le dijo a los discípulos, en Emaús está la promesa. En Emaús, en Jerusalén está la promesa, en Jerusalén está la bendición, en Jerusalén está la fortaleza. Unidos, hermanos, como pueblo de Dios, vamos a estar, como dicen, ¿verdad?, más fuertes, nos vamos a animar, nos vamos a exhortar, nos vamos a consolar, nos vamos a animar unos a los otros. Pero para ello es importante, ¿verdad?, tomar esta decisión, tomar esta palabra en obediencia, lo que nos enseña de permanecer juntos en Jerusalén, porque ahí es donde está la promesa, ¿verdad? Y es donde Jesús, Él ha dicho que donde hay 2 o 3 unidos, 2 o 3 unidos, ahí estoy yo, ahí está la promesa, ahí está la bendición, ahí está el consuelo, ahí está la fortaleza, ahí está la palabra que te da vida, que te da aliento, ahí está. ¿Por qué cogemos el camino de Emaús? ¿Por qué cogemos el camino erróneo? ¿Por qué cogemos el camino, verdad, que no nos corresponde, verdad? Y eso es lo que podemos ver, verdad, que cuando nosotros estamos juntos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él es quien es el Dios visible, verdad, en medio de su pueblo. Y podemos ver que cuando su iglesia unida clama, cuando su iglesia unida alaba, adora, exalta a nuestro Señor, ahí donde está la presencia del Espíritu Santo y su promesa está en medio de nosotros. Aprendamos de estos errores, aprendamos de Cleofas, tanto lo bueno como lo malo, aprendamos de ello. Pero fijaros, el versículo 15, el versículo 16, hermanos, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, ¿verdad? Mientras estos dos iban caminando, ¿verdad?, por camino equivocado, ellos se dirigían, ¿verdad?, a un destino incierto, ¿verdad? Yo estoy seguro que ese camino no les iba a ayudar a levantar su ánimo, sino que todo lo contrario, se iban a hundir aún más, todavía más, en su problema, en su preocupación, en su dolor, en su angustia, ¿verdad? Se iban a hundir todavía más. Pero fijaros, dice que el Señor Jesús, dice que se le acercó, dice, y Jesús mismo se acercó hacia ellos, ¿verdad? Y caminaba con ellos, mas ellos no lo veían, ¿verdad? No sé si por eso digo que muchas veces, por eso digo, no sé si nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Y hayamos tenido, o podamos tener alguna experiencia, ¿verdad? Cuando estamos en un camino de dolor, de dificultad, de problema, de agobio, de todo lo que nos pueda pasar y nos pasa en esta vida, ¿verdad? Y estamos en ese camino de la desesperación, del desánimo, de la soledad, ¿verdad? Nos da la impresión de que Dios no está, de que Dios nos ha dejado,
de que no está con nosotros. Y decimos, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás en esta situación? Cuando yo tengo este problema, cuando tengo esta carga, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué tú no me socorres? ¿Por qué? Pero no nos damos cuenta, hermanos, de que Jesús sigue estando a nuestro lado. Amén. Si Jesucristo está con nosotros, y Él ha prometido que Él nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a abandonar. Y porque yo digo, ¿por qué? Muchas veces las palabras de Jesús, ¿verdad?, nos parecen extrañas para nosotros. Decimos, Dios, ¿por qué no me hablas? Pero sí, yo te estoy hablando, pero lo que pasa es que no lo ves, no lo entiendes, no me escuchas. ¿Por qué? Las palabras de Jesús nos parecen un extraño, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que Él camina con nosotros, de que Él está en medio de nosotros, ¿verdad? Porque Él así lo ha prometido. Él así lo ha dicho, ¿verdad? Que nunca nos va a dejar solos, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, ¿por qué no está Dios en medio de esta guerra? ¿Dónde está Dios en medio de esta guerra? Tú te puedes preguntar. Hermano, quiero decirte que Dios sí está en medio de esa guerra. Ver hermanos nuestros y escuchar testimonios de que mientras ellos están alabando al Señor, cantando, alrededor suya caen bombas, pero en medio de esa oración no caen las bombas. Ahí donde está Dios. Dios está guardando, está protegiendo a sus hijos. ¿Dónde está Dios en medio de esa guerra? ¿Verdad? Escuchamos cuántas almas, cuántas personas, ¿verdad?, están conociendo y están entregando su vida a Cristo en esta situación. Dios está ahí, en medio. Dios no ha abandonado nunca a su pueblo. Nunca jamás lo ha abandonado. Aunque el hombre, ¿verdad?, sea malo, haga lo que haga, ¿verdad?, Dios siempre está ahí. Y quiero decirte que no importa la situación que vivas, no importa lo que estés pasando, quiero decirte que Jesús está ahí contigo. Amén. Jesús está a tu lado. Camina contigo, porque Él ha dicho que nunca nos va a dejar solos. Ahí está Jesús, a tu lado. Aunque tú dices, ¿verdad?, parece que estoy solo, parece que estoy sola, me he abandonado, estoy desesperado, estoy desanimado. Quiero decirte esta mañana que Dios está contigo. A Él sea la gloria. Me gusta mucho también los versículos 17, ¿verdad?, al 19. Que Jesús se preocupa por ellos, ¿verdad?, la condición de su corazón. Fijaros que Jesús se le acerca, ¿verdad?, y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fijaros cómo hace el Señor la pregunta. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Y por qué estáis tristes? Hace estas dos preguntas, ¿verdad? Pero son preguntas que Jesús ya sabía la respuesta. Él ya conocía, ¿verdad? Cuando María, ahora que me acuerdo, María se fue al sepulcro, ¿verdad? Y verdad que ahí llorando, preocupado, ¿verdad? Que no sé si Señor, si tú te la has llevado, ¿verdad? Dinos dónde está, que yo he venido con los ungüentos para todo lo demás, ¿verdad? Y la mujer le dice, ¿verdad? ¿A quién buscas? ¿Verdad? ¿Cómo? Ya sabía, Jesús sabía por qué estaba triste, sabía por qué estaba llorando. Y estos dos, Jesús sabía porque lo que ellos están hablando, ¿verdad? Le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Verdad? ¿A cuántos vemos ejemplos de la palabra, verdad? Que a esa mujer, ¿verdad?, samaritano, con el flujo de sangre y todos los demás, a los ciegos, dice, ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Pero ¿qué pasa? ¿Que no ves que estoy ciego? ¿No quieres que yo quiero que veas? ¿Verdad? Parece un poquito así, ¿verdad? No me parece que Jesús, pero él sabía la respuesta. Pero Jesús con esas preguntas, ¿verdad?, él quería saber lo que había dentro de sus corazones. ¿Verdad? Oye, ¿de qué estás hablando? Muchas veces a veces nos pasa también con nuestros hijos, ¿verdad? Sobre todo yo en la parte de arriba, cuando escucho algo, ¡pum!, digo, algo se ha roto, ¿verdad? Y se acerca una de las hijas y dice, bueno, verás que esto, ¿qué ha pasado? Pues se me ha roto. Sí, está roto, no me digas. Y tú ya lo sabías, ya sabías lo que ha pasado. Pues de igual manera Jesús, ¿verdad?, con este sentido del humor también, ¿verdad?, se le acerca a ellos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque querían
dejarles, ¿verdad?, que ellos expresen lo que había dentro de sus corazones, aunque ya el Señor Jesucristo ya sabía la respuesta. Él lo sabía todo, ¿verdad? Pero hermanos, ahora sí me conmueve también esto, lo que vamos a leer ahora. El versículo 21, ¿verdad?, donde vamos a ver nosotros el motivo de su tristeza, el motivo de su desesperación, de su desaliento, de su desánimo. El motivo lo vamos a ver ahora. Pero lo vamos a ver una palabra, ¿verdad?, muy corta. Pero dice, pero nosotros esperábamos. Ah, amigo. Pero nosotros esperábamos. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Donde ellos comienzan a hablar y todo lo demás, de que él iba a ser Jesús, el Nazareno, varón perfecto, todo lo demás, que él nos iba a librar de todos los impuestos de los griegos y todo lo demás. Pero nosotros esperábamos, es decir, ellos esperaban una cosa, pero sucedió otra. Esperaban una cosa, pero sucedió totalmente lo contrario, ¿verdad? A veces nuestra esperanza, nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra esperanza está puesta en algo, en una cosa. Pero ¿a qué te ha pasado? Si no te digo qué te va a pasar, que sucederá totalmente lo contrario de lo que tú esperabas. Es que yo esperaba esto. Yo esperaba que Dios me contestara a esta oración, que Dios obrara, y te das cuenta que sucede todo lo contrario. Hemos orado por sanidades, hemos orado, pero tristemente eso no ha sucedido totalmente lo contrario. Has orado por Dios, por una situación, por un problema, por una cosa, has orado, y tienes toda tu esperanza puesta en esto, y dices, esto, yo lo creo, yo lo confío, yo lo declaro, yo todo lo que tú quieras. Pero te das cuenta que ha sucedido totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos una cosa, esperaban estos algo, y sucedió totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Esperamos una cosa, es que yo esperaba esto, yo no esperaba que a mí me pueda pasar esto, no, porque yo confío, yo esto y yo lo otro, mi confianza está puesta en mi bolsillo, en mi coche, en mi casa, en todo lo contrario, pero no me esperaba yo esto. A que a nosotros también nos pasa lo mismo. Tenemos nuestra esperanza puesta en algo, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues esto tal y cual, qué bien, pero sucede totalmente lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque si nuestra confianza, ¿verdad?, no está puesta en las manos del Señor y decir, Señor, aunque yo quiero que tú hagas esto, aunque mi deseo es esto, pero debemos de esperarnos y decir, Señor, no es lo que yo quiera, no es como yo me guste hacer las cosas, sino como tú quieras, de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Señor Jesús en aquella cruz, ¿verdad?, en el huerto de Getsemaní, le dijo, Señor, Padre, líbrame de esto, de esta copa, ¿verdad? Líbrame de este sufrimiento, de este dolor, de esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos esto? Yo grabo un poco, Señor, esto y esto, tiene que ser esto, así, a mi manera, como yo quiero, como a mí me guste. Pero no, esperaban estos discípulos una cosa, pero sucedió totalmente lo contrario, ¿verdad? A ver, seguimos un poquito más profundizando en estos versículos. Del versículo 25 al 27. Fijaros lo que le dice el Señor. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que el profeta os ha dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de Él decían, ¿verdad? Déjame decirte una cosa. Estos discípulos sabían mucho,
pero lo que ellos sabían no les servía absolutamente de nada. Oh insensatos, les tiene que llamar el Señor. Es decir, que vosotros no estáis entendiendo, no estáis comprendiendo nada. Estáis leyendo mucho, estáis conociendo la Torá, habéis estado conmigo, ¿verdad? Vamos a suponer que hayan estado con él al menos 3 años, 1 año, no sé cuántos días hayan estado con él, ¿verdad? Pero habéis entendido muy poco o absolutamente no habéis entendido nada de esto. Podemos saber, hermanos, la Biblia la podemos saber de memoria, pero no saber absolutamente nada, no comprender absolutamente nada. Si la podemos conocer de tapa a tapa, si nosotros no llegamos a comprender que somos salvos mediante la fe en Cristo, no entendemos absolutamente nada. Podemos tener todos los diplomas colgados, forrados por nuestra pared, de estudios teológicos, de máster, de todo lo que tú quieras. Pero si no llegas a entender el precio que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y lo que Él tuvo que sufrir, déjame decirte que no has entendido absolutamente nada. No has entendido absolutamente nada. Te puedes escuchar todos los youtubers y todos los tiktoks y todos los predicadores que hay en YouTube enteros. Te lo puedes escuchar todos, pero si no es el Espíritu Santo, es el que te conmueve por dentro, es el que te empuja a obedecer lo que la palabra de Dios dice y no te ayuda y no obra en ti para que tú vivas una vida que a Dios le agrada. No has entendido nada. Si tú no eres más y más cada día a la imagen y semejanza de Cristo, déjame decirte que no has entendido absolutamente nada. Si sigues viviendo, si sales por estas puertas y tú todavía sigues viviendo en tu vida haciendo lo mismo, ¿verdad? Por mucho que hayas escuchado, por mucho que hayas cantado, por bien que hayas predicado, pero si tú no vives realmente la palabra de Dios, no nos sirve absolutamente nada, no comprendemos absolutamente nada. Santiago 3:17, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y hipocresía. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos, la que viene de lo alto, la que el Señor nos revela, la que el Señor nos redarguye, nos corrige, la que el Señor, ¿verdad? No importa que hayas leído un versículo, medio versículo, una palabra, pero si tú has, ¿verdad? Si el Espíritu Santo es el que te revela, el Espíritu Santo es el que te empuje dentro de tu corazón, es el que te redarguye, te corrige, para que ese medio versículo, esas 3 palabras, tú puedas aplicarlo a tu vida, ¿verdad? Eso es lo que vale, esa es la sabiduría de lo alto, eso es ser sabio, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Eso es ser sabio y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Al Señor sea la gloria, que bueno son ese Señor, ¿verdad? Y es cuando, ¿verdad? Cuando Cristo habla, ¿verdad? Importante también esto, ¿verdad? Destacar que cuando Cristo habla, ¿verdad? Él empieza a hablar desde Moisés, ¿verdad? Siguiendo por todos los profetas, siguiendo, ¿verdad? Y hablándoles a estos discípulos acerca de Él, ¿verdad? Pero a mí, personalmente, lo digo que es mi opinión personal, ¿verdad? El momento en el cual sus ojos fueron abiertos, personalmente pienso, ¿verdad? Ellos estuvieron en la mesa compartiendo el pan. Hermanos, personalmente lo digo, ¿vale? Personalmente, en mi opinión personal, ¿vale? No lo dice la Biblia, lo digo yo. Probablemente fue el momento cuando Jesús tomó el pan, ¿verdad? Como él tenía, ¿verdad?, costumbre. Yo pienso que posiblemente se veían las marcas de los clavos en sus manos. Y ahí cuando los discípulos les fueron abiertos los ojos, cuando vieron las marcas de sus clavos en sus manos, ¿verdad? Todo el Evangelio, todo desde los profetas, de todo para acá, hermanos, el punto culminante es
el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y por eso digo, podemos comprender todo, saber todo, pero si no comprendemos que Jesucristo fue clavado, fue humillado, fue escupido, su corona de espinas, ¿verdad?, que sus pies, ¿verdad?, fueron traspasados por amor a nosotros, déjame decirte que no hemos entendido nada del Evangelio. Si nosotros no nos identificamos con Cristo, si nosotros no, ¿verdad?, le miramos a Él, ¿verdad?, si no vemos sus manos, si no somos capaces de ver sus manos, déjame decirte que seguimos estando ciegos. Pero cuando vemos esto, nuestro corazón arde, como decían ellos. No ardía nuestro corazón mientras caminamos, nuestro corazón arde, nuestro corazón quema por dentro, porque el sacrificio de Cristo nos limpia, nos quema el yo, quema el egoísmo, quema la envidia, quema la altivez, quema el orgullo. Dice, no nos quemaba a nosotros por dentro, no nos ardía. Es lo que hace el sacrificio de Cristo cuando lo miramos a Él, cuando, ¿verdad?, lo miramos a Él crucificado. Todo nuestro ego, todo nuestro yo se viene abajo. Y ahí es donde realmente comenzamos a ver realmente de lo que realmente es el Evangelio y de lo que realmente es la palabra de Dios. Hermano, los minutos que me quedan, este pasaje es para sacar mucha enseñanza. De cada palabra que está ahí, está puesta ahí por algo y para enseñarnos algo. Pero me gusta mucho también este pasaje en general. Dice el versículo 28 y 29, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. El día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, déjame decirte una cosa. Vamos a pensar una cosa. Si Cleofas con su amigo hubieran dejado que Jesús siguiera su camino, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Seguirían estando ciegos, seguirían estando en la misma condición o peor aún con la que estaba, ¿verdad? Pero déjame decirte que Jesús es un caballero. Jesús es un caballero. Él está llamando a la puerta. Pero a Él, si no le abres y no le abrimos, Él no entra. Jesús parece que quiere irse, ¿verdad?, de largo y quiere pasar de nosotros, ¿verdad? Pero estos discípulos dijeron, no, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Hermanos, déjame decirte una cosa, ¿verdad? A veces nosotros caminamos con Dios, con Cristo, con nuestros discípulos, durante, vas a ponerle 1 kilómetro. Podemos caminar con Él. Podemos que Dios nos hable, que Dios, ¿verdad?, que veamos su gloria, que veamos su poder. Podemos, hermanos, decir que en esta mañana hemos tenido un culto glorioso, que Dios ha manifestado su poder en medio de su pueblo. Podemos decir que Dios nos haya hablado en esta mañana. Pero hermanos, si nosotros cuando salgamos por esta puerta, cada uno seguimos por nuestro camino y nos decimos al Señor, Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros. No solamente el tiempo que estemos juntos en comunión y todo lo demás. Cuando salgamos por estas puertas, tu camino, mi camino con Cristo se puede separar. Tú puedes seguir tu vida haciendo lo que tú quieras, lo que a ti te parezca, lo que tú veas conveniente, lo que a ti te gusta. O le puedes decir a Cristo y decirle, Cristo, quédate conmigo. Camina conmigo. Quédate tú en mi casa. Cristo, quédate tú en mi hogar, en mi familia. Quédate tú en mi caos. Quédate tú en mi desesperación, en mi desaliento. Quédate tú.
quédate conmigo. No es que te obligue, pero me gusta obligarte porque dijo Moisés, Señor, si tú no vas delante de nosotros, no nos saques de aquí. Y le puedes decir al Señor, Señor, si tú no estás en mi vida, yo no quiero seguir viviendo porque la vida sin ti no tiene sentido. Tú le puedes decir a eso, decir, Señor, quédate conmigo porque mi vida arriba nada más amacaya, porque mi vida solamente tiene sentido contigo. Quédate conmigo, en medio de mi problema quédate tú, porque tú eres el que da sentido a mi vida, porque sin ti no soy nada. Quédate conmigo. ¿Le puedes decir al Señor esta mañana esto? Señor, quédate conmigo. Señor, quédate en mi casa. Quédate tú en mi familia. Quédate tú en mi corazón. Quédate, Señor. Quédate conmigo, Señor, en mi dificultad, en mi problema, Señor. No quiero seguir solo sin ti. No quiero seguir solo, caminar sin ti. Yo quiero que tú te quedes conmigo. Parece que no te vayas, no te alejes. No te quiero dejar. Yo quiero agarrarte. Yo te quiero agarrar, pero no te quiero soltar nunca más. No te quiero soltar, no te quiero dejar nunca más. Quiero vivir agarrada a ti, el resto de mi vida. Señor, quédate en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Señor, quédate. Tú estás y tu presencia es suficiente. Con tu presencia es suficiente. El problema, la preocupación, el agobio seguirá. Pero no es lo mismo que tenerte a ti que no tenerte. Al Señor sea la gloria. Señor, quédate con nosotros, porque me haces mucha falta. Y no quiero seguir yo mi propio camino sin ti, sino quiero seguir, ¿verdad?, viviendo una vida en tu presencia. Al Señor sea la gloria, hermanos. Hermanos, dice la palabra del Señor, y con esto estamos concluyendo, que la vida de Cleofas fue una vida cambiada, una vida transformada. Su vida no fue nunca más igual que antes. Y dice que él volvió imaginaros cómo fueron los pasos de Cleofas. De nuevo volvió a Jerusalén, ¿verdad? Y fueron sus pasos, yo me imagino lo que haya tardado 2 horas en ida, en la vuelta le han hecho en media hora. ¿Por qué? Porque él tenía algo dentro. Porque en su corazón sucedió algo inexplicable. Y él quería decirlos, y él quería contarlos y decirles a los demás: he estado con Jesús, lo he visto, es verdad, es real. Hermanos, que puedan ver en tu vida y en mi vida los que te rodean, los que vieron a Cleofas, y pueden decir realmente, y pueden decir a los demás: yo he estado con Jesús, yo he estado con Él, es verdad, Él vive, Él no está muerto, Él ha resucitado. Amén. Que Dios es real, porque yo no me pueden decir que Dios no existe si yo acabo de estar con Él. Lo he visto sus clavos, he visto sus manos, y Él comenzó a partirme, ¿verdad?, del pan de vida. Me alimentó, me sació, me llenó, ¿verdad? Y acabo de estar con Él. Y yo me imagino a Cleofas inclusive, ¿verdad?, comentando a los discípulos, ¿verdad?, y diciéndolo, ¿verdad?, es verdad, yo he estado con Él. Y yo me imagino también, ¿verdad?, que Cleofas comentaría lo mismo con sus nietos, con sus bisnietos, con su generación, diciéndole la experiencia que él tuvo con Jesús y comentarles del encuentro que tuvieron con Él. Y decirles: sí, yo he estado con Jesús y mi encuentro con Jesús me ha cambiado para siempre. Amén. Hermanos, aprendamos de esta experiencia, aprendamos de los errores de los demás
Y yo en esta mañana quiero dejarte con 3 preguntas. ¿Qué te enseña a ti esta experiencia de encuentro de Cleofas con Jesús? La segunda pregunta que te quiero dejar en esta mañana es: ¿cómo puedo aplicar esta experiencia a mi propia vida? Y la tercera pregunta, la que quiero hacértela hoy: si tú puedes decir hoy, Señor, quédate conmigo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a terminar este tiempo con una oración. Y le voy a pedir a nuestro hermano Joaquín que despida este tiempo con una oración, hermanos, y que también bendiga la palabra del Señor. Amén.